El concepto de soberanía se ha ido modificando muchas veces en respuesta a factores externos y a diversas circunstancias de la realidad. La inclusión de los nuevos actores o el reconocimiento de sus potestades, derechos y obligaciones ha modificado radicalmente el entendimiento clásico del término. En el siglo XVI, Jean Bodin acuñaba en su obra Les Six Livres de la République la acepción más popular del principio de la soberanía, el poder más alto en un territorio dado. Dicha definición daría pie años más tarde a que el concepto de soberanía en conjunción con el del pueblo y territorio fuera entendido como elemento esencial para la existencia de cualquier Estado. A partir de entonces, filósofos como Rousseau afirmaron que un ente soberano nunca puede obligarse a una sumisión a otro soberano, ya que violar el acto por el cual existe significaría anularse, y lo que nada es, nada produce. La evolución de la figura del soberano permitió que el concepto de la soberanía se desplazara de la persona hacia la entelequia del sistema jurídico nacional. Hans Kelsen afirmó en su obra General Theory of Law and State que el ordenamiento jurídico estatal es un ordenamiento sobre el cual no existe un ordenamiento superior. La transición de la visión clásica de la soberanía poco a poco fue evolucionando del absolutismo a una versión más moderada, siendo John Locke el postulante principal que afirmara que el poder soberano se encuentra restringido por la misma normatividad que la deriva. De ahí que juristas como Hugo Grocio o Francisco Suárez empezaran a esbozar las ideas de lo que actualmente se conoce como la obligación de proteger y las intervenciones humanitarias. Un ejemplo claro de este pensamiento clásico es el razonamiento que estampó la Corte Permanente de Justicia Internacional en el caso Lotus, Francia versus Turquía, 1927, donde afirmó que las restricciones a la independencia de los estados no pueden ser asumidas, ya que el derecho internacional otorga a los estados un margen discrecional, el cual solamente es limitado en ciertos casos por leyes prohibitivas. En la actualidad, tanto el principio de soberanía como el derecho internacional han modificado sus paradigmas, ya que bajo el principio de libre autodeterminación de los pueblos y la doctrina de los derechos humanos, el principal sujeto de ambos sistemas ya no es el Estado, sino el individuo, permitiéndose a través de esta reformulación una mejor comprensión de la compatibilidad entre los conceptos de soberanía y derechos humanos, ya que gracias al Estado se reconocen y se protegen los segundos, llegándose en la actualidad a fomentar el desarrollo de la doctrina de derechos humanos bajo el estatus de la norma erga omnes, que le reconoce el derecho internacional. Así, en la Carta de las Naciones Unidas se puede apreciar cómo se adecua el concepto de soberanía y se reconoce la no existencia de una soberanía absoluta ante temas de interés de la comunidad internacional. Las dos posturas tradicionales respecto al concepto de soberanía son claras. Por un lado, la postura clásica, que afirma que el Estado es soberano de forma absoluta sin limitación alguna y convive hombro a hombro con otros entes soberanos. Por el otro lado, la postura moderna, que reconoce que el Estado es soberano de forma relativa, ya que el sistema internacional es superior al sistema jurídico nacional, del cual deriva su poder soberano, llegándose a tener que el mismo Estado delega algunas de sus facultades soberanas a organismos internacionales. En épocas recientes se puede empezar a apreciar una tercera mutuación del concepto de soberanía, especialmente en temas como el derecho ambiental, derechos humanos, obligación de proteger, derecho de los refugiados y derecho penal internacional. Bajo esta tercera postura se reconoce que se vive en una comunidad internacional interdependiente, con responsabilidades compartidas, donde los estados cooperan entre sí para atajar problemas de carácter transnacional que no pueden ser solucionados de manera unilateral. Esto significa que los estados cooperan de manera más estrecha entre sí para alcanzar fines comunes que promueven sus intereses. Así se dan escenarios en los que un estado en particular puede asumir responsabilidades de un tercero para llevar a cabo actos que de lo contrario, el primer estado no podría llevar a cabo de forma inmediata o a cabalidad. En México, Andrés Serra Rojas estimó que la soberanía es la sociedad política perfecta que organiza la autoridad política. Por su parte, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido la soberanía del Estado como la facultad absoluta de determinar por sí mismo su propia competencia. Ahora bien, conviene considerar el término desde una doble perspectiva, sobre todo para comprender la separación de la soberanía popular y nacional. De origen, la soberanía es popular porque su titular indiscutible es el pueblo, pero se convierte en nacional cuando se le entiende como atributo jurídico de la unidad de organización colectiva que es el Estado.
La soberanía tiene un aspecto interno y otro externo. Interno cuando se refiere a su calidad de poder supremo de los intereses políticos de un Estado, y externo a las relaciones interestatales. En el campo de las relaciones internacionales, un Estado se presenta con el carácter de soberanía externa. Como poder supremo del Estado, la soberanía siempre es interna. Fuera de estos sentidos, recuérdese que la nación, al darse una organización jurídica y política, crea que el derecho que vivifica al Estado como persona moral, estos efectos son causados por un poder generado popularmente que permite a la nación otorgarse una estructura jurídica política. La soberanía popular o nación es inalienable e indivisible. Inalienable porque viene proveniente del pacto social, porque si la soberanía pudiera enajenarse, desaparecería el soberano. Indivisible porque no puede dividirse en favor de cada uno de los ciudadanos. También caracteriza los actos de soberanía del poder público, que no se requiere la intervención de la autoridad judicial para su validez, lo que implica en otras cosas que no incluye manera enjuiciable. En conclusión, la soberanía es la autoridad en la que reside el poder político. Es el gobierno propio de un pueblo o nación en oposición al gobierno impuesto por otro pueblo o nación. Así, la soberanía en México pertenece al pueblo, como lo marca los artículos 39, 40 y 41. 39, donde indica que la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo, y el 40, donde indica que es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, federal, compuesta de estados libres y soberanos. Y en el 41, donde el pueblo decide por medio de quién se va a ejercer esta soberanía, que será a través de los poderes de la Unión.